Conduce Juan Mamani y gran equipo. Hola, hola, muy buenos días a todos ustedes, los oyentes de Radio Metropolitana. También el programa Contexto. Hoy es un día especial para todos los ciudadanos conscientes de acá de la Argentina, como también allá en Bolivia, ¿no? Primeramente vamos a dar la bienvenida a nuestra operadora nueva. Ella es Luz Gabriela. Luz, muy buen día, bienvenida al programa. Y además nos vas a operar. Hola, buen día. Sí, vengo a operar porque así voy acá mandando el equipo. Bueno, nada, un saludo para todos. Ay, qué linda, Luz, muy bien, gracias. Porque sin vos no estaríamos saliendo al aire. Tenés que manejar, entender todo el tema técnico, por dónde sale, por dónde entra el audio, qué se puede combinar. Hasta hoy en día se hace imágenes. Estamos transmitiendo por Facebook, por la página de Radio Metropolitana Argentina. Sí, esa es la cuenta en Facebook. Se está transmitiendo y eso hay que aprender, hay que tomar el poder práctico de la comunicación. La comunicación es un poder y nosotros no lo hemos usado. Por eso nosotros no somos comunicadores profesionales, pero estamos intentando dar batalla al poder económico, al poder de la comunicación. Ellos siempre nos van marcando qué pensar, qué decir, cómo actuar, pero no hay otra forma de pensar, hay otra forma de coexistir entre seres humanos. Entonces, desde este medio de comunicación muy corta, pero a través de las redes podemos llegar mucho más. Así que compartan si les interesa un poquito ver del otro lado, porque todos los medios de comunicación de la colectividad boliviana están pasando mensajes del poder económico, de los ricos. Nuestro mensaje, ¿dónde está? El mensaje del pueblo, ¿dónde está? En Bolivia están pasando un momento de crisis fatal. Nuestra gente está sufriendo como más de 30 días de bloqueo en la carretera, pasando frío, hambre. No es como en acá, allá el frío en la altura es frío de verdad, en La Paz. Entonces les mandamos mucha energía, mucha fuerza a nuestros compatriotas bolivianos conscientes que se dan cuenta qué les conviene, qué no les conviene. En nuestra vida personal podemos luchar, pero la vida colectiva es más importante que la personal. Por eso hay gente que se van quejando en la televisión. Ay, me robaron, me mataron a mi hijo que era profesional y estaba ejerciendo recién y me lo mataron por robarle el auto. Claro, pensaron solamente en su vida personal, pero nunca pensaron en el bien común. Porque en tu vida personal puedes tener rejas, candados, puedes tener alarmas, todo lo que vos quieras. Pero en la calle, ¿y quién va a arreglar eso? Ese es el bien común que tenemos que arreglar nosotros. Y para vivir bien tenemos que mejorar la vida personal y la vida colectiva. Así que somos privilegiados al amar a dos patrias. Bolivia, la que nos forjó como ciudadanos. Argentina, la que nos brindó oportunidad de desarrollarnos. Además, es la patria de nuestros hijos. Este es el segmento Estado Plurinacional de Bolivia. Ser tu bravura, ser la fuerza y juventud. a ver, el año 2008, el presidente Evo Morales había asumido el gobierno el 2006. En diciembre del 2005 ganamos por primera vez nosotros el pueblo, realmente. Y el 2006 asumió el gobierno Evo Morales y Álvaro Linera. Y pasando el tiempo, porque en el 1 de mayo, Día del Trabajador del 2006,
Evo Morales nacionalizó un recurso estratégico para los bolivianos, no solo para los bolivianos, para todos los países, que es la energía, el petróleo. Nacionalizó YPFB. Y luego otros recursos estratégicos como la comunicación, que es Entel, la producción del cemento y otros que hemos recuperado. Pero el odio ha crecido. Ellos pensaban que Evo Morales iba a durar solamente 6 meses. El indio va a irse en 6 meses y no sirve. Y sin embargo, no pudo. Y después, el 2008, 2 años después, se arman la Media Luna para dividir a Bolivia. Toda la zona oriental del oriente y el occidente querían dividirse ellos. Y armaron estas estrategias. En eso se vio la masacre de El Porvenir en Pando. Leopoldo Fernández, que ha sido liberado por Yanine Áñez. Imagínense, él fue encarcelado, juzgado, pero ¿quién lo liberó? Yanine Áñez. ¿Quién es Yanine Áñez? La que dio el golpe de Estado al Estado boliviano, al gobierno de Evo Morales. ¿Para qué? Para tener esta Bolivia de ahora. 2026, ¿cómo está Bolivia ahora? ¿Cómo está el tema económico, el tema endeudamiento? Y mientras nuestros hermanos bolivianos o nosotros estamos envejeciendo, así sufriendo, ellos están felices hoy. Y en ese momento, el 2019, para no masacrar al pueblo, Evo Morales, ¿qué hizo? Renunció, presentó su renuncia, Evo Morales, el 2019, no por cobardía, sino por respeto a la vida, por respeto a la población. Una minoría de los ricos del oriente se han levantado y le han pedido la renuncia. Y Evo Morales renunció para no masacrar, porque nosotros hubiéramos salido a confrontar a esas familias ricos del oriente boliviano. Pero Evo Morales renunció y nosotros no hemos dado en ninguna masacre, ninguna muerte. Ahora Bolivia está levantado y este gobierno quiere dictar estado de sitio, quiere masacrar a Bolivia, a los bolivianos, a una mayoría, y ojalá reflexione, renuncie el gobierno. Y vamos a recordar lo que fue la masacre en Pando. Y yo no lo voy a decir porque nosotros no somos comunicadores, pero sí pensamos y nos damos cuenta. Si hay alguien mejor que nosotros que puede decirlo lo que nosotros pensamos y sentimos, que lo hagan ellos. Y así que vamos a escuchar un video largo, todo el programa. Tenemos un video, quizás lo podríamos ver, lo vamos a reflejar, dura aproximadamente 6 minutos. Es un video que se hizo hace un tiempo atrás, donde vemos quién era Leopoldo Fernández, sus antecedentes, qué hacía cuando era gobernador o prefecto en esa época, y el desenlace fatal. Leopoldo Fernández es un cacique que mantuvo el control casi feudal de los poderes públicos y privados en Cobija y provincias de Pando desde los años 70. Exfutbolista que no culminó sus estudios universitarios. Fue funcionario público en las dictaduras de Hugo Banzer Suárez entre 1971 y 1978 y de Luis García Meza entre los años de 1980 al 81. Como prefecto, Leopoldo Fernández tuvo varias denuncias. En el 2006, la ex ministra de Gobierno, Alicia Muñoz, denunció que Fernández entrenaba en Cobija a paramilitares supuestamente para labores de seguridad ciudadana. Subvencionó con supuestas becas estudiantiles a jóvenes que eran parte de grupos de choque. Entregó además dinero provenientes del IDH al Comité Cívico de Pando a la cabeza de la hoy autoexiliada en Brasil, Ana Melena de Suzuki, para sus gastos operativos. Como comandante general de este departamento, un mensaje muy claro a los comandantes. Desafió al ejército a derrocar al gobierno de Evo Morales al tiempo de tildar de cobardes a los miembros del alto mando militar. El verdadero Leopoldo Fernández. Según una anécdota que cuentan los funcionarios de la Contraloría General de la República, cuando le preguntaron a Leopoldo Fernández cuál era su patrimonio, contestó en tono de broma: soy dueño de un pequeño departamento en el norte del país. Racismo y masacre.
El jueves 11 de septiembre del 2008, aproximadamente 1000 campesinos de comunidades de Puerto Rico, Madre de Dios y El Palmar transitaban hacia la ciudad de Cobija para participar en un ampliado del sector. Fueron interceptados por funcionarios del Servicio Departamental de Caminos, empleados de la prefectura y activistas cívicos enviados por el prefecto Leopoldo Fernández. Pero quiero decirle a don Evo Morales y a su ministro que para no permitir que nos impongan ese gobierno dictatorial que quiere imponer, también va a correr sangre. Y si tiene que ser sangre de bolivianos y sangre de pandinos, la vamos a hacer nosotros correr. Los funcionarios armados hasta los dientes fueron transportados en movilidades de la prefectura al lugar, de antemano establecido para emboscar la marcha campesina. Los camiones del SETCAM llevaron retroexcavadoras para cavar zanjas y evitar una retirada de los campesinos acorralados contra el caudaloso río Tahuamano. Luego los emboscaron. De pronto, algunas personas cayeron, hombres, mujeres y niños corrieron para salvar sus vidas desafiando a la selva. Cuéntanos qué son estos. ¿Qué pasó con estos rasgos? Estos son de lo que tuvimos que huir, de la matanza que hubo en Porvenir, ¿no? Tuve que huir con mi mujer acompañado de ella. Tuvimos 2 días en el monte. Otros, desesperados, cruzaron a nado el Tahuamano, sin importar caimanes, pirañas y víboras venenosas. En su desesperación por salvar sus vidas, fueron acribillados. Otros fueron prisioneros como rehenes, torturados y obligados a declarar que recibieron dinero para movilizarse y tomar la ciudad de Cobija. Eso de las 4 más o menos me agarraron, ¿no? Y un grupo me empezó a golpear. Leopoldo Fernández declaró a los medios de comunicación que no acataría la medida y convocó a movilizaciones y marchas de pañuelos blancos para resistir el estado de sitio, asegurando que los campesinos muertos eran responsabilidad del presidente Evo Morales. La Fuerza Naval y el grupo de élite realizan las primeras incursiones a la ciudad, incautan armamento y gran cantidad de municiones y se detiene a varias personas. 10:45 de la mañana, la Fuerza Naval realiza una operación y detiene al prefecto Leopoldo Fernández, quien no opone resistencia ante la presencia enérgica de las Fuerzas Armadas. No fue necesario el uso de la fuerza. Se abre un proceso judicial contra Leopoldo Fernández y un juez lo envía a la cárcel de San Pedro como medida preventiva. El 11 de septiembre de 2008, en la localidad de Porvenir y otros sitios del departamento de Pando, República de Bolivia, se cometió una masacre en el sentido empleado para este término por la Organización de las Naciones Unidas. Población civil que fue objeto de un ataque generalizado o sistemático, realizado con conocimiento de dicho ataque, en el curso del cual se cometieron múltiples asesinatos. Leopoldo Fernández controlaba esa ciudad, incluso hasta la policía. Cuando nosotros salimos a buscar testimonio, nadie quería hablar en ese lugar, días después de la masacre. Extra micrófonos, algunas personas nos comentaban historias de no creer. Por ejemplo, y esto existe, lo pueden googlear, buscar, cada semana por lo menos habían 2 o 3 o un ajusticiado en la ciudad de Trinidad. ¿De Cobija? En Cobija, perdón. Entraban, baleaban a uno y desaparecían. Cruzaban al frente, que está cruzando el río, está Brasil. La policía no hacía absolutamente nada. La policía estaba tan minimizada que tenía unos cuartuchos de comando y unas cuantas personas que iban los castigados. No les compraban vehículos, no les daban nada. Ellos estaban destinados a reprimir, a controlar a la gente pobre, a los que se rebelaban, pero a los ricos, nada. Leopoldo Fernández, tenemos testimonios, cómo compraba a la gente. Tenía, por lo menos, más de 2000 empleados en la gobernación, o la prefectura. Una prefectura pequeñita, 2000 empleados. 2000 para una ciudad que no pasaba los 20.000 habitantes en esa época. Y el tono en cómo hablaba Leopoldo Fernández en esa época, ustedes lo han podido ver,
era terrible. Desafiante, ¿no? Desafiante, no tenía miedo a nadie. Tanto así que todos los medios de allá estaban controlados, tenían terror, tenían miedo a entregarnos imágenes a nosotros que hemos logrado buscar y conseguir. A continuación les vamos a presentar cómo Unitel en esa época tergiversó la verdad y nadie dijo nada. Los mismos videos que ellos utilizaron logramos conseguir los mismos. Y ellos mostraron un panorama distinto y lo llamaron, ¿no?, las imágenes de la verdad, la realidad, lo que ha ocurrido en Pando. ¿Y cómo mostraban ahí? Mostraban a los cívicos, a los empleados de la prefectura, que estaban armados con palitos y petardos, que así se enfrentaron a los campesinos, a esos campesinos que los masacraron, que vinieron, ¿no?, a una reunión en Cobija, los cercaron, cavaron en medio de carretera una zanja, y luego los esperaron en el pueblito en Porvenir, y al entrar allá les atacaron. Pero Unitel no dijo eso en esa época. Y cómo han mentido de manera deliberada, ¿no? Nadie dijo nada, la ANP, nadie decía nada. Y cuando se logró conseguir las imágenes, ¿no?, en bruto, las reales, las mismas que utilizaron ellas, el panorama era distinto, totalmente distinto. Podemos ver esas imágenes. Luego vienen asuntos varios. De los participantes podrán participar todos los afiliados a la Federación Única de Trabajadores Campesinos de Pando, y todos los participantes deberán traer cuchara, plato y caneco o taza. Eso es todo lo que hemos pedido que traigan, y eso es lo que han traído. Yo nunca había ido así a una marcha, pero decían que todos decían así, una marcha pasiva, que no iba a suceder nada. Solamente era para defender las tierras que nos estaban quitando. Eso era la marcha. Porque nosotros, faltando una semana para salir al ampliado, recibimos la convocatoria donde decía que teníamos un ampliado, como todos nosotros salimos, y estamos acostumbrados a salir familias completas. Y yo ese día me quedé, no porque yo sabía lo que iba a pasar, sino me quedé porque por mis animales y por todo eso, y no había quien se quede en mi casa, porque yo salía cuando había empleados o cualquier cosa a Filadelfia o a Cobija, siempre salíamos los tres, ¿no? Mi esposo, mi persona y mi hijito, siempre sabemos salir los tres, pero en esta ocasión solamente él salió. Teníamos pena que los empresarios, personas que tienen cómo vivir, se hayan metido en nuestro monte, que está legalmente acomodado ya, está con todo su documento, está con los títulos de la comunidad, pero por eso era que nosotros íbamos de ida, porque decían tantas cosas, nos comentaron en las reuniones que se tienen siempre. Y ya habían cavado el pozo, ya era de 5 no sé cuánto de fondo, ¿no? Ya habían puesto gajerío, tierra para que nosotros no pasemos, y nos estaban esperando ahí ellos. Allá estaban armados, allá estaban encapuchados toditos así, enmascarados así con esos que se ponen con casco y bien armados aquí, de uniformes así de mismos policías, ¿no? Militares. Igual acá este lado, allá este lado. Aquí para que no nos enfrentemos. Eso es para... Y hemos empezado a escaparnos. Empezamos a escapar para todos los lados. La gente corría, se oía gritos, lloraban. De todo se oía, ¿no? Habían señoras encintas, niños, suficientes niños había. Como si hayamos sabido de las cosas, que a eso íbamos a ir a pelear. Como dicen, no hubieran ido niños, no hubiéramos llevado los bebés. Los de allá de Cobija, toditos los que estaban armados, ellos lo mataban a uno como si nosotros fuéramos perros. Toda esa tribuna era lleno de gente, por donde la gente cruzaba ya armada para rodearnos hasta llegar acá al puente. Todo era lleno de gente ya armada. La gente llegaba de Cobija hasta ahí, hasta esa casa que está ahí, con las volquetas llenos de gente con armamentos. De la misma forma llegaban allá a la rotonda gente en movilidad con armas también. Entonces quedamos en este pedazo ya emboscado y no teníamos ya
opción para dónde escapar, sino a la orilla del río, que de aquí da unos 150 metros. Entonces... Así que la gente ya aquí un remolineo donde la gente un poco se tiró por aquí, lo que podían huyeron por aquí, y otro poco se tiró por el lado del cuartel. Yo también me tiré por ese lado allá. Yo crucé así, el río lo crucé por ese lado allá. Oye, ¿y aquí eso eran militares los que disparaban? No eran militares, eran francotiradores, los pichicateros mayormente, que trabajaban con Leopoldo Fernández, esos tenían armas especiales para disparar, porque varios dirigentes tenían tiros en el pecho, en la frente, por aquí, tiros mortales tenían, y eso no lo hace cualquiera, son francotiradores especiales, es un tipo sereno que dispara, que sabe disparar a la velocidad, son tipos serenos, porque mayormente los disparos que hacían de allá era a rafagueo, no era. Ellos disparaban. Yo no con la finalidad de volver en 3 días, porque el ampliado solamente iba a durar 3 días, pero como todos saben, ellos fueron emboscados y ahí mi esposo perdió la vida, ¿no? Es por eso que yo me encuentro aquí con todos nuestros compañeros, los que han estado en la masacre y las víctimas. Estamos aquí, estamos pidiendo justicia, ¿no? Yo no entiendo por qué nosotros los que vivimos en el campo nos tienen que marginar tanto, porque nosotros los del campo, si realmente hubieran llevado armas, ¿cree usted que, yo les pregunto siempre a todos, ¿no? ¿Creen que no hubieran muerto los sicarios? Siempre dije esa pregunta porque nosotros, en especial mi esposo y todos nuestros compañeros, nosotros nos dedicamos allá a la caza, a cazar animales, y ellos los hombres en especial, ¿no? Y también las mujeres, nosotros sabemos agarrar armas. Murieron puros nuestros compañeros, puros campesinos la mayoría, y no sabemos de los que todavía están desaparecidos. Cuando yo llego al río ya, yo miro a mis compañeros, los que primero corrieron cuando recién empezaron a disparar, así era la gente, harta gente, casi hasta medio río, del río Tahuamano. Campesinas habían ahí que sabían nadar y que no sabían, pero la desesperación, el miedo, todo eso, los nervios, hicieron que se larguen sin saber nadar. Las compañeras y los compañeros sacaban su polera y amarraban a su hijo en la cintura y así se largaban. Y ahí era la balacera dentro del agua. Ahí han matado varios compañeros también. Eso es verdad, porque cuando yo estaba cruzando el río, otro que no sabía nadar también ahí al ladito se estaba ahogando. Lo que yo hice fue escapar. Nosotros no podíamos ayudarle a ellos también, porque nosotros queríamos escapar. Ahí he visto que 2 se estaban ahogando. Mi hogar destruido, mi vivienda, mi casa, mis cosas, o sea, desaparecieron de mi casa. Me da mucha pena, me da tristeza ver, digamos, mi casa vacía, ver mi casa destruida, no, porque digamos, si nos hicieron a nosotros eso, ya no podían, digamos, venir a hacernos daño más en nuestras casas, porque saben que una casa es sagrada. Yo escuchaba a ellos que ellos decían, así van a morir estos campesinos de mierda, así van a morir. Bueno, tanto ellos pelean por tierra, bueno, tierra se van a hacer esos campesinos de mierda, decían. Y lo más grandecito que eran, se hincaban ahí y le decían, Señor, no lo mate a mi mamá, no lo mate a mi mamá, por favor. Mi mamá, no, mi papá ya lo mataron, ¿cómo lo va a matar a mi mamá? No lo mate. Y ahí le daban papas y listo a los chicos que hablaban, que le decían que por favor no lo maten a su mamá. ¿Han muerto niños? Sí, han muerto. ¿Usted ha visto morir? Sí, yo he visto morir. ¿En qué comunidad? No, yo eso sí no le puedo decir de dónde, ¿no? Pero habían hartos niños. Ahí a las 4
2:30 aproximadamente ya me sacaron de debajo del catre, me sacaron afuera, donde me dijeron que yo era un traicionero, que yo era un maldito, que debería morir y todas esas cosas por no apoyar a la autonomía. Entonces dijo uno, su merecido esto es matarlo. Y ahí fue donde uno corrió de más o menos unos 15 metros, un autonomista, y dijo, no hay que matarlo, dijo, hay que hacerlo declarar. Entonces él me agarró del brazo izquierdo y vino otro, me agarró del brazo derecho, y a lo que me giraron para llevarme a un asiento fue donde me dispararon de atrás. Otro autonómico seguramente no se aguantó su rabia, su bronca. El disparo vino aquí, mire, en esta parte de aquí, de atrás me largaron el tiro. El impacto salió por acá, entonces... A cada momento, a cada instante llegaban las ambulancias con muertos. Me fui al hospital. Una vez llegué al hospital, estaba cercado. Corro yo cuando llega una ambulancia para ver si era uno conocido mío. Yo corro y ayudo a hacer el cerco con los mismos masacradores, ¿no? Ahí lo miré que llegó el señor Wilson Surco Sarsuri, el normalista que murió de allá en Filadelfia. A él yo lo miré que llegó en la ambulancia, lo sacaron en la camilla y lo pusieron al suelo y dijeron, ¡es indio, es un campesino, es indio! Él llegó vivo. Yo le he visto que él se movía, ¿no? Claro que ya tenía el disparo, ¿no? Lo bajaron y dijeron, cuando es indio, dijo la señora del comité cívico, agarra un palo y le trae toda su cara, le golpea, ¿no? Y vienen los otros señores y lo patean en todo su cuerpo. Y dijeron, mátenlo. Lo agarran en una camilla y lo meten adentro, no lo vi más. La matanza primero fue después del mediodía. Y yo me fui a Cobija llevando a 6 compañeros heridos en la ambulancia verde. Llegando a Cobija, de entrar al hospital Roberto Galindo, ahí casi me matan a mí a golpe, ¿no? Y a 2 compañeros heridos que llevé los mataron antes de entrar a recibir atención médica. Bajaban de la ambulancia y lo metían en camilla, ahí iban y lo mataban con palo. Ahí lo mataban. Ahí las cabezas que se mira en la pantalla, en algún momento dio algún canal, tiraban dinamita al agua y las cabezas desaparecían, los cuerpos en el agua, ¿no? Las mujeres, los varones, hartas señoras y niños que querían subir por el barranco, como en este tiempo es seco el río, no de bajo nivel, entonces el barranco queda bastante alto, subían y con metralladora era ta y se los caían al agua otra vez. O sea, fue una masacre total. Hemos sido asesinados a mansalva. Nuestros municipios son municipios rurales bien pobres en realidad. No tenemos todavía, todas las comunidades no están vinculadas por camino. La mayoría de mi municipio de Puerto Gonzalo Moreno se va por agua, ¿no? O por senda. Entonces todavía no ha llegado el progreso, el desarrollo. Y de tiempos del caucho y de la goma hemos vivido como esclavizados, ¿no? Por patrones que han venido tanto de otros países como de Santa Cruz. Entonces, hoy por hoy hemos consolidado a través de una marcha nuestros propios territorios, ¿no? Y es por esa razón, creemos nosotros, que es por esa razón el tema también de la masacre, ¿no? Porque a espaldas nuestras, una supuesta comisión agraria departamental, ¿no? Protagonizada por la prefectura y el comité cívico, convocaron y pusieron otro director del INRA para poder hacer nuevas normas, ¿no? De saneamiento de tierra, nueva redistribución de tierra, donde se pensaban ellos entregarle todo lo que el proceso de saneamiento, ¿no? De tierra habíamos consolidado como territorio de comunidades campesinas e indígenas. Entonces, el propósito en realidad ha sido el tema de la tierra, el tema político, ¿no? Y lo hemos demostrado en el último referéndum, ¿no? Pero, aparte de eso, todo este hecho sucedido nos ha llenado de trauma, creo, a todos los que hemos estado. Y hay muchos desaparecidos. Creemos nosotros y estamos completamente seguros de que en alguna fosa común hay muchos niños, mujeres y compañeros que están ahí muertos, ¿no? Que los ha llevado en una volqueta, en movilidades de la prefectura, a depositarlos allá. Entonces quisiéramos apoyo, mayor rastrillaje en el área también,
para que nos puedan apoyar y podamos, de verdad, por lo menos los huesos de nuestros muertos, tenerlos enterrados en nuestras propias comunidades campesinas. Parece que la justicia se haya hecho solamente para los ricos, porque solo Dios sabe y que está en los cielos cuánto dinero haya metido este señor para que se lo lleven a Sucre y sea liberado. Pero eso es lo que no vamos a permitir nosotros, mi persona y mis compañeros, no vamos a permitir que esto suceda. Una firmita contra el latifundista terrateniente masacrador de Leopoldo Fernández para que no se lo lleven a Sucre. Joven, una firmita contra Leopoldo. Yo no puedo declarar. ¿De qué van a vivir estos compañeros que están quedando heridos e inválidos? Fueron encontrados por las fuerzas cívicas y de la prefectura y fueron masacrados. 16 muertos son como salvo de los campesinos, casi 50 heridos y más de una veintena de desaparecidos que hasta ahora no han sido encontrados por sus compañeros. La seguridad en Pando ha llegado a extremos de la amenaza y la persecución por los sicarios de Leopoldo Fernández. La ley es para todos, no para unos cuantos. Queremos decirle, compañeros, que nos ayuden a pedir justicia, que nos ayuden a decir nunca más ya la impunidad. Queremos decirle también que nosotros, como dirigentes, que estamos acá presentes, luchando por esos hermanos caídos del 11 de septiembre, porque no vamos a dejar, ni nos vamos a rendir de pedir justicia hasta que seamos escuchados. Nosotros nos encontramos aquí para pedir justicia a Leopoldo Fernández. No debe salir de la cárcel. Él debe quedarse en la cárcel. Él debe pagar, aunque jamás va a pagar los muertos. Jamás en la vida lo que hemos perdido nuestros seres queridos. Nunca nos los va a devolver. Y que no lo dejen libremente a los otros que han estado en esa masacre. Esas imágenes salieron días después y obviamente causó consternación, dio la vuelta al mundo y fue un momento trágico que vivió Bolivia. Fue un momento de quiebre de la historia. Ustedes recordarán que en esos meses también había una arremetida de parte de Santa Cruz, el caso terrorismo, un montón de hechos violentos en Sucre. 2008 la media luna que se decía, claro, ¿no? Estaba los llamados golpes cívicos prefecturales, ¿no? Exacto, sí. En términos legales, y lo decía también el representante de UNASUR al final, ¿no? Sí, que sí. eso está catalogado, está tipificado en los convenios internacionales como de la ONU, que es una masacre. No es que ha habido un enfrentamiento y se fue planificado. Claro, ¿no? Todo fue planificado porque obviamente sabían que iba a haber una asamblea de los campesinos en Cobija, que tienen el derecho de hacerlo. Es un lugar además grande, amplio, donde puedan reunirse, y estaba viniendo campesinos. Y ahí fue. Intentaban crear el caos, intentaban justificar y dar la vuelta, hacer creer a la gente que fueron ellos y que la revuelta se dé en los otros departamentos y se tumbe en esa época al gobierno, ¿no? Claro. Eso fue planificado y deliberado en mi consideración personal. A mostrar así como tan descaradamente algunos medios de comunicación han tergiversado la verdad y algunos obviamente lo siguen haciendo, pero las cosas están ahí, no se puede cambiar, no se puede borrar. Bien, Iván, muchas gracias. Tu documento audiovisual, televisivo es de gran valor en este momento. Nos ha refrescado la memoria y nos ha removido las entrañas, porque verdaderamente lo que tú sientes lo he sentido yo, esa indignación y esa impotencia de gente indefensa que ha tenido que arrojarse al río para intentar salvar sus vidas, no lo han conseguido. Es muy lamentable el precedente que está dejando la presidenta actual de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia, Amparo Carvajal, que ha decidido apartarse del juicio, retirar la acusación y por lo tanto en alguna medida ayudar a Leopoldo Fernández a que la carga sea menos pesada de la que ya es. Gracias, Iván, realmente ha sido muy valioso el documento que has presentado y tu testimonio y tu explicación absolutamente útiles en la medida en que estuviste ahí como periodista. Bueno, eso es lo que ha ocurrido el año 2008, la masacre del Porvenir en Pando. Pero hoy el gobierno de derecha
después del golpe de Estado del 2019, están intentando hacer otra masacre. Pero no olvidemos, Leopoldo Fernández fue condenado a 15 años. Sin cumplir los 15 años, fue liberado por Yanine Áñez. Claro, para eso dieron el golpe de Estado, no solo para eso, sino para muchos otros más. Para poder romper el proyecto que tenía el pueblo, no solamente Evo. Evo es producto del pueblo. El pueblo resiste desde la llegada de los colonizadores, de los españoles. Nos hemos resistido a la colonización, pero nos han sacrificado, nos han sometido. Cuando se ha fundado la República de Bolivia, también fuimos excluidos. Solo éramos un burro de carga para ellos. Solamente el 2009 pudimos fundar el Estado plurinacional. Para fundar el 2009 el Estado plurinacional también nos ha costado sangre, vidas. Hemos tenido que aprobar en Oruro, llevamos a Sucre, todos ellos nos han perseguido. Ha sido difícil. Por eso es importante defender la dignidad del boliviano, no solamente de los originarios milenarios, también de los originarios contemporáneos, que todos somos bolivianos y todos tenemos que defender la patria, el interés nacional, no solo el interés personal. En este caso, el enemigo siempre son aquellos personalistas que tienen copado, así como en Pando Leopoldo Fernández decía que tiene como propiedad privada todo un departamento al norte de Bolivia. Claro, él mandaba, él era el cacique, el que dominaba como un señor feudal. Y en el oriente boliviano tenemos originarios, naciones originarias, solamente que ellos intentan exterminar. Quieren exterminarlos y nosotros nos resistimos. Vemos en las redes sociales cómo estamos los aymaras, los quechuas, resistiendo. Lo único ellos que pueden someternos es con la violencia, la fuerza, las armas que tienen, las mentiras, la manipulación, los medios de comunicación. Ellos son. Durante la campaña del 2019, del 20, por ejemplo, los hijos de Leopoldo Fernández hacían campaña para Yanine Áñez, hacían campaña para que vuelva a la derecha Carlos Mesa. Y Rodrigo Paz es hijo del expresidente Jaime Paz Zamora. Durante mi infancia, Jaime Paz Zamora fue mi presidente. Él horadó mi futuro, mi pleno desarrollo. No solo mío, sino de toda mi generación de los 90, de los 80. Su papá condicionó nuestra vida. Y ahora viene su hijo, Rodrigo Paz, a someter, condicionar, horadar el futuro de nuestros hijos allá en Bolivia. Y Jaime Paz Zamora también es familiar de un expresidente, Víctor Paz Estenssoro, que desde 1942 nos saquea, nos roba junto con los empresarios internacionales, las transnacionales que sean de Estados Unidos. 1942 era ministro de Economía del presidente Peñaranda, un golpista militar también. Y después vino un gobierno popular, Gualberto Villarroel, en 1945. Víctor Paz Estenssoro, ¿qué estaba haciendo en ese momento? Yo quisiera que averigüen qué estaba haciendo, de qué lado estaba. ¿No será que estuvo siempre complotando en contra del gobierno, que fue uno de los que han masacrado a Gualberto Villarroel? Después, en 1952, el pueblo hace la revolución para poner como presidente a Víctor Paz Estenssoro. El pueblo, no Víctor Paz. Y pudimos recuperar y pusimos como gobierno a Víctor Paz Estenssoro. Eso también influenciado por los gobiernos de alrededor. ¿Quién estaba gobernando en 1952 acá en Argentina? Juan Domingo Perón. Juan Domingo Perón había propuesto un proyecto de hacer una Sudamérica unida, con una sola moneda.
Y entre esos estaba pues conversando con un presidente chileno, con un presidente de Bolivia, y lo estaba influyendo. Juan Domingo Perón era la luz en Sudamérica. Y por eso logramos la conquista del voto universal. Le dan el crédito al presidente, pero no, es influencia del entorno de los gobiernos y también el pedido del pueblo. Porque son nuestros hermanos, nuestros abuelos que han hecho la revolución del 52, porque no querían reconocer el triunfo de Víctor Paz Estenssoro. Y el pueblo se levantó y lograron poner a Víctor Paz Estenssoro. Y después vino Hernán Siles Suazo, Víctor Paz Estenssoro se alió con otros desde atrás. O sea que siempre nos gobernó Víctor Paz Estenssoro a través de su partido del MNR. Él era ministro de Economía del Peñarán del 42, y en el 42 también se crea el partido del MNR entre Hernán Siles Suazo y otros dos relevantes. Fundan el MNR después, pero él ya era ministro. ¿Se dan cuenta? Siempre nos han gobernado el MNR con otro partido, aliándose. Siempre nos han sometido como país limosnero, república limosnera. Y a partir del 2009 fundamos el Estado plurinacional con las 36 naciones originarias, parte del Estado plurinacional. Hoy tenemos derecho. Hoy podemos ver autoridades con pollera, con sombreros en el Parlamento. Uno como nosotros digitando leyes, ya sea de la oposición, ya sea del lado nuestro. Pero hoy en día hay encima la inclusión de las mujeres. Las mujeres pueden ser hasta presidentes. En cambio, en la era republicana no había mujeres. Era histórico tener una presidenta de caída que era Lydia Gayler en el 82, si no me equivoco. Entonces, no había participación de los campesinos en ese parlamento. Solo gobernaban los caras que dicen, ¿no? Los criollos. Después, no había participación de las mujeres. Las fotos, si vemos de esa época, puro hombres y corbatudos, puro profesionales. Ningún analfabeto, ningún uno como nosotros. Pero hoy en día están todos ellos y también estamos nosotros, ya sea de la derecha, ya sea del lado de la izquierda, pero hoy podemos ejercer gracias al Estado plurinacional inclusivo, que las mujeres 50%, hombres 50%. Así como nosotros originarios también podemos gobernarnos y autogobernarnos. Eso es fruto de la lucha de nuestros hermanos, de nuestros ancestros, de nuestros abuelos, y nosotros seguimos luchando, y eso es lo que tenemos que seguir transmitiendo a nuestros hijos. Así como ellos, sus hijos, son formados para seguir conservando los privilegios de la alta sociedad, nosotros tenemos que formar a nuestros hijos para defender los derechos de todos, no solo de ellos, sino también de nosotros, para tener una vida digna, para tener un país desarrollado, no subdesarrollado como es Sudamérica. Y así que eso fue un recuerdo de la masacre del Porvenir allá en Pando. No nos olvidemos, ellos fueron violentos, ellos son los masacradores, nosotros no. Evo Morales, cuando una familia del Oriente se levantó para darle golpe de Estado en 2019, Evo Morales renunció y no mató a nadie. No hubo muertos. No hubo muertos durante el gobierno de Evo Morales. Y si hubo, fueron por parte de ellos. Ellos arman, matan para decir que mataron ellos. Eso es estrategia, pero tenemos que entender siempre, acá la eterna batalla es entre el poder económico, la plata, el que maneja la billulla, el colque, la lana, esos, y nosotros los que no tenemos nada de eso, solo nuestra dignidad y nuestra tierra. Y ellos quieren sacarnos nuestra tierra. Igualito como en la película Avatar, no sé si han visto el 1, Avatar. Nos infiltran para poder apropiarse de la riqueza que está debajo de nuestros pies, en el subsuelo, en nuestra tierra. Por eso Evo Morales dijo, no vendan su tierra. Y tiene razón,
porque el futuro es hambruna. Sin tierra nosotros no vamos a comer. Que ellos coman su plata, que se hundan, que se bañen en su plata. Nosotros cuidemos nuestra tierra, que nuestra tierra nos da alimento. De nuestra tierra vivimos y cuidemos como si fuera nuestra propia vida, nuestra tierra. Todas nuestras acciones, por más mínimas que sean, influyen en nuestro entorno ambiental. Ser racional es pensar, entender y actuar de acuerdo a la razón y a la lógica. Existen varios tipos de inteligencia. En contexto, elegimos desarrollar nuestra inteligencia emocional. Este es el segmento Ser Humano. Bien, durante mi infancia me recuerdo algo sobre Ulises Hermosa. Ulises Hermosa, yo tendría como 15, 16 años, me imagino, la información, porque yo no gustaba mucho del folclore, era más del rock o de los tecnos, de los clásicos que dicen los de mi generación. Fuimos invadidos, colonizados por ese tipo de músicas y más yo estaba con la afinidad del rock, me encantaba el rock y poco folclore. Y también era poco el folclore en nuestro país, no sé si en Latinoamérica, pero en nuestro país también muy poco el folclore. Y estábamos con la música europea, los ingleses, y yo estaba con el rock. Y en eso, en 1992... salen en todos los canales, había fallecido Ulises Hermosa. ¿Y quién era? Y bueno, y escuchaba su música, pero bueno, no lo entendía muy bien. Si nos puede poner la música de fondo, la de Ulises, por ejemplo, una que es muy clásico, muy lindo, Por un mundo nuevo. Pero después yo lo entendí. A ver, escuchemos. Subilo. Ah, esto, escucha, a ver. Todo en esta vida tiene un fin que conseguir. Son designios que se tienen que cumplir. Ven, que debemos mejorar el mundo en que vamos a habitar. Vamos, nuestra vida empieza aquí. Bájalo. Lo entendí después de grande, porque el folclore, lo nacional, lo aprendí después en los 90, al final de los 90, el 2000, digo, en los 2000 recién. Y bueno, sufría mucho porque Ulises era el artista nacional y por eso la gente sufría. A ver, vamos a leer quién era Ulises Hermosa. Ulises Hermosa, 1954-1992. Fue un músico, poeta, compositor boliviano, reconocido principalmente por ser miembro fundador y mentor del legendario grupo folclórico Los Carcas. Nació en Capinota, Cochabamba, en 1954. Comenzó con Los Carcas a los 14 años, dominando guitarra, viento y percusión de forma
autodidacta y además era la segunda voz del grupo Los Carcas. Su legado musical dejó más de 80 obras que marcaron la música folclórica boliviana. Su legado más conocido globalmente es Llorando se fue, escrito con su hermano Gonzalo y versionado mundialmente, como llamado La Lambada, se deben de recordar. Ulises falleció el 3 de abril de 1992 en Houston, en Estados Unidos, a los 38 años, tan jovencito, en plena flor de la edad, se nos fue un artista como Ulises Hermosa. Y bueno, yo no lo valoré en su momento porque estaba colonizado por la música europea, debido a una enfermedad que se llama leucemia. Que debemos mejorar el mundo en que vamos a habitar. Vamos, nuestra vida empieza aquí y nos aguarda el porvenir. Eso fue Ulises. Carcas yo lo respeto por esos primeros tiempos, porque Carcas interpretaba músicas del sentir del boliviano, letras con pensamiento, reflexión, con valores. Eso fue Carcas al inicio con Ulises Hermosa. Un fragmento más de Por un Mundo Nuevo, el que a mí más me gusta, pero después tiene otras, ¿no?, que son hermosas. Todo en esta vida tiene un fin que conseguir, son designios que se tienen que cumplir. Ven, que debemos mejorar el mundo en que vamos a habitar. Vamos. Bien, nuestro recuerdo y gratitud al gran Ulises Hermosa. Acá en la Argentina, anoche, que sería 5 de junio, sí, hoy es 6, 5 de junio falleció otro gran artista, ícono de acá de la Argentina, Carlos Alberto Solari, conocido artísticamente como el Indio Solari. Nació el 17 de enero de 1949 en Paraná, Entre Ríos. Esa es la zona que a mí me gusta, Paraná, Misiones, Corrientes, esa zona. No me quiero morir sin antes no conocer ese lugar. Y él había nacido en Paraná, que es en Entre Ríos. Fue una de las figuras más influyentes y enigmáticas de la historia del rock argentino, falleciendo el 5 de junio del 2026 a los 77 años. Por suerte, vivió, y también nuestra gratitud. En su residencia de Parque Leloir Ituzaingó, acá en Buenos Aires. Aunque nació en Paraná, su familia se mudó a La Plata cuando era pequeño, ciudad donde transcurrieron su infancia y adolescencia. Estudió en el Instituto de Bellas Artes, lo que demuestra su temprana inclinación por la plástica y las artes gráficas. Antes de la fama, tuvo diversos trabajos, incluyendo un breve paso por la administración y como encargado de un hogar para chicos de la calle que dirigía a su hermano. Chicos de la calle, ¿quién puede preocuparse por gente olvidada, por gente excluida? Solo gente como él. Su legado y obra literaria y reconocimiento, conocido por su poética, crítica y metafórica, cosa que yo no lo pude comprender. Me gustan los tonos por el ritmo rockero, pero nunca lo pude entender la letra porque soy, no sé, no tengo esa capacidad. Pero la gente sí lo entiende, esas metáforas
que están en su letra. Sus letras se convirtieron en la banda sonora de varias generaciones argentinas y son objeto de análisis académicos y literarios. En mayo del 2026, en su reconocimiento a su trayectoria musical y su aporte a la cultura popular, la Universidad de Buenos Aires, UBA, le otorgó el doctorado honoris causa. El músico anunció públicamente que padecía la enfermedad de Parkinson el 12 de marzo del 2016. Afectado por ella, su último concierto presencial fue en Olavarría. Y así él era también perseguido, ¿no?, por el poder económico. No podía hacer sus conciertos en ciertos lugares, simplemente hacía en lugares donde podían garantizarle la seguridad. Aún así había infiltrados. Por eso la lucha del poder económico contra el trabajo es eterno, siempre, entre el opresor y el oprimido. Y él era pues uno de los nuestros que defendía, ¿no? Y para escucharlo y sentirlo, lo que es un argentino, su sentir, mejor que lo diga él que nosotros que no lo conocemos, o personalmente que yo no lo conozco muy bien, así que lo vamos a escuchar a un argentino decir lo que siente, lo que piensa y también parte de su música. Acá los dejamos. Falleció el Indio Solari, noticia confirmada hace minutos nada más, a sus 77 años, en su casa de Parque Leluar, el mítico cantante, líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, posteriormente del Indio Solari, los fundamentalistas del aire acondicionado, un artista con todas las letras, un artista siempre fiel a sus ideas, a sus convicciones, siempre abrazando a las nuevas generaciones, conteniéndolas. Y eso es lo que hizo del Indio Solari un fenómeno social directamente, ¿no? Donde tocar al indio, él siempre decía, mi público no conoce el concepto de sold out, ¿no? Donde tocar al indio no existía cantidad que uno pudiera siquiera aproximar, anticipar, porque siempre, absolutamente siempre, eran cientos y cientos de miles de personas. Yo lo decía recién, les pido perdón, me voy a tomar una licencia más bien personal, son muchos años de seguirlo al indio, son muchos años de sentirme contenido, creo que mis palabras, ojalá mucha gente se siente identificada. Son muchos años donde mucha gente conoció muchos amigos, tal vez conoció al amor de su vida en esas misas. Son muchos años donde mucha gente recorrió todo el país siguiéndolo y entendiendo que era algo que iba más allá del show en sí mismo. Por eso son obviamente unas lágrimas de una tristeza infinita, pero de agradecimiento también, de agradecimiento por todo aquello, por abrir tantas mentes como lo hizo el indio, y vuelvo a decirlo, por el encuentro de generaciones y generaciones que nos sentíamos contenidos, esa es la palabra, abrazados, por su arte, por sus canciones, por sus letras, por sus convicciones, por sus ideas, por transmitir que vale la pena pelear por todo eso. Es muy difícil, creo que es imposible decirle adiós al Indio Solari, porque el Indio Solari es para siempre. Va a ser para siempre y va a trascender, porque va más allá, por supuesto, de absolutamente todo. Tuve la oportunidad también de conocerlo, de compartir momentos con él que me voy a guardar obviamente para siempre, pero más allá de la experiencia personal, lo que intento transmitir es una persona sumamente cálida, sumamente atenta, que era que nunca careteó nada, que era tal cual se mostraba,
y que tenía ese compromiso siempre intacto, ese compromiso también y esa preocupación por transformar la realidad desde su lugar, desde su arte. Por eso no me resulta fácil desde el rol periodístico hablar del indio, porque obviamente uno está atravesado por muchos sentimientos, en este caso sentimientos de gratitud, y ojalá pudiera y ojalá pueda en estas pocas palabras representar a millones y millones de personas que sé que están del otro lado desconsolados y que sienten esta partida como la partida de un familiar, de un integrante de su familia, de alguien muy importante en sus vidas, porque realmente el Indio Solari, para quienes lo seguimos y para quienes admiramos y mucho su arte, nos atravesó la vida, nos atraviesa la vida. Por eso no quería por lo menos dejar de decir unas palabras, aunque me costara un poco. Sé que toda palabra va a quedar corta y por supuesto quiero reiterar el abrazo a la familia, a sus compañeros de banda, a sus músicos, a todos sus seres queridos que también imagino estarán realmente atravesando la tristeza que atravesamos muchísimos.
Bueno, parte de su historia, parte de su obra. Ahora está junto con Néstor, con Diego Armando Maradona y tantos otros, Eva Perón, tantos grandes representantes de acá, de la Argentina, que siempre estuvieron del lado del pueblo, siempre defendiendo a los que no pueden defenderse, a los indefensos, a los que no tienen voz, siempre estuvieron del lado nuestro. Por eso nosotros los nadies, los excluidos, los trabajadores, lo agradecemos al indio, ¿no? Que en paz descanse el Indio Solari, la cortina de la programación. Saber lo que pasa a nuestro alrededor es muy importante, así como saber lo que pasa en otras partes de nuestra casa común. Este es el segmento Internacionales. A ver, es importante saber de la política internacional. La verdadera política es la política internacional, decía Juan Domingo Perón acá en la Argentina. Y es verdad, porque los países son como un barco en el océano. Cuando el océano se levanta con una tormenta, se mueve, se agita, el barco tiende a naufragar. Y cuando está estable, el barco está también surcando los océanos en paz. Y son lo mismo los países. Los países dependen también de las decisiones políticas internacionales. En este caso, los poderosos que son Estados Unidos, China, India, Rusia, Alemania, la Comunidad Europea, ¿no? El panorama político internacional abarcando los 4 actores que te interesan, por ejemplo, China. En un contexto de conflictos y fragmentación, China se posiciona como una alternativa basada en la estabilidad y la cooperación. En esta línea se ha alcanzado un principio de entendimiento comercial con Estados Unidos. O sea que están negociando y que se están entendiendo porque Estados Unidos estaba atacando a China para cobrarle aranceles para que sus productos no entren a Estados Unidos. Y China también lo contraatacó con la lucha de aranceles, se recuerdan el año pasado, todo. Pero entendió Estados Unidos que no es nada. Estados Unidos todo lo que tiene es de los privados. Y lo que China tiene es de China, del Estado. Ese es el comunismo, ¿se dan cuenta? Y en cambio en el capitalismo, el Estado-nación no tiene nada más que los privados. Si los privados se retiran, si los privados dicen no y queda colgado de una brocha como el pintor. Entonces, ahora, la anterior semana fue Estados Unidos y sus CEOs, son los grandes de su industria tecnológica, fueron a pedirle a Xi Jinping allá en China a que nos dejen hacer negocios en China y ustedes también, y se ve que entraron a un entendimiento comercial con Estados Unidos que, aunque limitado, abre la puerta a rebajar las tensiones. El pacto que vincula exportaciones chinas de tierras raras con la retirada de medidas arancelarias
por parte de Washington. O sea que Estados Unidos les retiró los aranceles como castigo a China, y China le va a tener que vender algunas tierras raras que necesitan para la producción de los satélites, de los cohetes al espacio y algunas armas, ¿no? Y China tiene todo eso, lo que Estados Unidos necesita, y ha tenido que pedir: no te voy a sancionar, vendeme. Y bueno, ahí va. Se percibe como un punto de inflexión tras años de disputa. Estuvieron queriendo someter a China, pero China ya lo sometió con este último de que Irán lo sacudió, lo dio cachetazos a Estados Unidos. Nosotros no somos Estados Unidos, nosotros no somos Argentina. ¿Querés venir acá? Vení, pero vas a tener que cobrar. Y cobró, y ahora va a tener que indemnizar a Irán por todo el daño que ha hecho. ¿Se imaginan lo que es el poder de Irán también? Estados Unidos, tensión diplomática en múltiples frentes. Perdón mi voz, mi garganta está mal, les pido disculpas porque el día viernes estuvimos en una actividad acompañando a nuestra expresidenta Cristina Kirchner, y como migrantes fuimos a agradecer, ¿no?, por todos los derechos que nos ha dado acá en la Argentina. Y bueno, el día viernes en la noche grité tanto que hoy mi garganta está mal, discúlpeme. Entonces, continuamos. La política exterior de Donald Trump se caracteriza por su estilo de presión y negociación. Con Cuba, el gobierno ha intensificado la presión con una batería de nuevas sanciones que afectan al presidente Miguel Díaz-Canel y altos cargos del gobierno y el Partido Comunista en Cuba. También puso fin a un periodo de gracia para empresas extranjeras con negocios en la isla. Esto ha provocado a la airada reacción de La Habana, que acusa a Washington de usar chantajes, y ha recibido el apoyo del expresidente Raúl Castro, quien reapareció públicamente para respaldar al gobierno de Cuba, que es Díaz-Canel. Tiene problemas con Irán. El entorno de Donald Trump ha sido volátil. Por un lado, ha rebajado las expectativas de alcanzar una paz rápida, calificando a los iraníes como un negociador fuerte y orgulloso. A los iraníes ahora lo dicen como un negociador fuerte y orgulloso, no ceden. Y claro, ¿cómo no va a ceder si les ganó a los Estados Unidos? Ahora vas a tener que aceptar lo que dice Irán. Entonces lo dijeron, es un negociador fuerte y orgulloso. Y sin embargo, ha descartado una salida militar, amenazando con una noche de fuego cruzado si no llega a un acuerdo. Pero aún sigue amenazando, pero bueno, lamentablemente Estados Unidos tiene que entender, ya no es el chico malo del mundo. Así que podés en tu barrio dominar, acá en Sudamérica podés dominar, pero en el mundo no, ya hay otros poderes. Irán, entre la confrontación y la negociación. En el terreno militar, la tensión sigue muy alta en el Golfo Pérsico. El cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica iraní afirma haber lanzado ataques con misiles contra Kuwait y Bahrein, atacando supuestamente bases de la Quinta Flota de Estados Unidos. También denunciaron haber realizado disparos de advertencia contra destructores estadounidenses en el Golfo de Omán, algo que el Pentágono niega categóricamente. No me hizo nada, dice. Sin embargo, le está doliendo fuerte a Estados Unidos. En la mesa de negociación, a pesar de los combates, las conversaciones para un alto al fuego continúa con mediación pakistaní. No obstante, las posturas están muy alejadas de Estados Unidos. Exige concesiones, mientras que Teherán sería Irán, ¿no? La capital es Teherán. Mientras que Teherán pone como condición la liberación de 24.000
millones de dólares de sus fondos congelados. O sea que Estados Unidos había congelado las cuentas bancarias de Irán, así como ha congelado de Cuba, de Venezuela. Estados Unidos tiene el poder económico y en el poder militar, pero estamos en esa lucha de liberarnos de eso. Y ahora Irán le está pidiendo que libere los 24.000 millones de dólares de sus fondos congelados. A esto se suma la negativa de Irán a desmantelar su programa nuclear. O sea que Estados Unidos le dice en la negociación: Irán, tienes que desmantelar tu producción de uranio. Irán le dice: a ver, oblígame. Y no, desmantelar su programa nuclear, rechazando cualquier transferencia de uranio enriquecido a un tercer país. Ese es el miedo de Estados Unidos, que Irán exporte uranio enriquecido a otros países, a sus aliados, enemigos de Estados Unidos, y entonces ese es su terror, donde todos se puedan armar y decirle: a ver, Estados Unidos, provócame. Y Estados Unidos no quiere perder ese poder bélico, ¿no?, armamentista. Cuba, resistencia ante una asfixia anunciada. La Habana insiste en su postura de no ceder ante las presiones de Washington. El canciller Bruno Rodríguez calificó la política de sanciones como un intento de asfixia económica, financiera y energética por parte de Donald Trump, con el objetivo de provocar un cambio de gobierno en Cuba. El juego de alianzas en la sombra. China, Irán, Pekín se perfila como un actor diplomático clave en el conflicto de Oriente Próximo. El canciller chino Wang Yi ha instado a las partes implicadas a negociar un alto al fuego y ha ofrecido a China como mediadora de paz. Esta mediación podría tener un coste para Washington. Algunos analistas sugieren que China podría exigir concesiones en su política hacia Taiwán a cambio de presionar a Irán. Mira, China también juega sus propios intereses. A veces no le importa Irán, no le importa otro país. Lo que ella le está cuidando es su interés personal también, China. Entonces, necesito que Estados Unidos no se meta en el tema de Taiwán. Taiwán pertenece a China. Si vos no te metes en este problema, yo no me meto en el problema de Irán, le estás diciendo. China, es así el poder imperial. Cada uno cuida sus intereses. No tenemos amigos. Por eso, ni bien tengamos un poquito de espacio para poder progresar, hay que aprovecharlo. Si no, siempre vamos a ser países sometidos, colonias de estos imperialistas, ¿no? De estos países imperialistas. Cuba, Estados Unidos, el punto muerto se mantiene. El gobierno cubano ha rechazado frontalmente cualquier negociación sobre las reformas políticas o económicas bajo la presión de Estados Unidos, advirtiendo de que cualquier ataque sería respondido. La reaparición de Raúl Castro para arropar al presidente Díaz-Canel es una clara muestra de la unidad del gobierno ante lo que consideran una escalada de agresiones. En resumen, país, evento clave, implicación principal: China, de principio de acuerdo comercial con Estados Unidos, rebaja de tensiones bilaterales y potencial apertura de una nueva etapa de cooperación condicional. Estados Unidos, nuevas sanciones a Cuba, más amenazas a Irán, endurecimiento del bloqueo a la Habana, Cuba, y máxima presión sobre Teherán, que es Irán, para forzar a una negociación. Irán, ataques con misiles a Kuwait y Bahrein, expansión del conflicto en el Golfo Pérsico, aumentando la tensión militar directa en la región. Cuba rechazó a negociar bajo presión de Estados Unidos, conflicto conquistado con Washington, que refuerza la posición de La Habana de no ceder ante lo que considera un chantaje de Estados Unidos a Cuba.
Así está el mundo, pero también hay que entender, hablar de acá, de Sudamérica. La anterior semana se llevó a cabo las elecciones presidenciales allá en Colombia. El candidato del presidente Petro ha sido Iván Cepeda y el otro de la derecha, pero lamentablemente el órgano electoral o la corte electoral fue parte de un fraude, que hoy están mostrando que hubo fraude para hacer ganar al candidato de la derecha, pero no le alcanza para asumir la presidencia en primera vuelta. Van a ir a la segunda vuelta, Iván Cepeda y ese candidato de la derecha. Ojalá los hermanos colombianos tomen conciencia. Nunca tuvieron un presidente de izquierda. La primera vez que tuvieron un presidente de izquierda, como es Petro, Gustavo Petro. Han ganado derechos, les ha reformado en muchos sentidos del derecho del trabajador. Muchos campesinos han progresado durante estos 4 años. Pero no es suficiente. Puede hacer muchas cosas más. Un gobierno de izquierda puede hacer muchas cosas, pero no como en la cancha de fútbol. No estamos solos. Para meter gol al otro lado está el otro equipo. Para meter gol tienes que pasar a los delanteros de ese equipo. Tienes que pasar al medio campo, a los jugadores del medio campo de ese equipo. Tienes que ganar a la defensa de ese equipo. Y encima tenés que ganar al arquero para meter gol. No es fácil. El equipo enemigo del adversario juega también. Lo poco que nosotros podemos avanzar en derechos, en dignidad para el pueblo, es a mucho esfuerzo y sacrificio. ¿Te parece poco? Sí, pero no es fácil. Cuando encima el árbitro, el juez de línea o el árbitro juega para el equipo enemigo, para el poder económico. ¿Te das cuenta? Tenés que ganar al equipo adversario y tenés que ganar al árbitro. Y así no es fácil. Claro, ¿te parece poco lo que hacemos nosotros los gobiernos de izquierda, los gobiernos del pueblo? ¿Te parece poco? Sí, pero no es fácil. Ese poco lo hemos logrado a mucho esfuerzo. Y yendo al fútbol también, muchos dicen, no, Bolivia nunca va al mundial y si fue... Tenemos crítica con el fútbol. Sepan que la FIFA manipula esto de los partidos. No es que vos juegues mal, sino que te hacen jugar mal. Ellos tienen intereses económicos, plata. Bolivia, ¿cuántos millones de habitantes tiene? 11 millones. Y de esos 11 millones, ¿cuántos son fanáticos, como los fanáticos de la Argentina? Pocos. Entonces no es negocio. Que juegue y traten de que se quede. Avanza hasta cierto punto para la pantalla, para la televisión, pero no puede avanzar. Entonces, ahí está mi teoría de mí. No tengo pruebas, pero tengo convicciones que está manipulado. Bolivia, por más que juegue bien, nos va a costar. Tenemos que... Evo Morales decía, hay que poblar, hay que repoblar. Los originarios tenemos que repoblar y hay que crecer en población. Pero eso sí, tenemos que volver para poder también desde el Estado a esos hijos dar dignidad, dar trabajo. Pero cuando están estos gobiernos de derecha que nos hacen sufrir, no podemos procrearnos, así como en la Argentina o en el mundo, y a la gente ya no quiere tener hijos. Apenas tienen uno o a la final eligen tener de hijo a una mascota. Así que eso... Y en cambio la Argentina tiene, ¿cuánto? 46 millones de habitantes. Y la mayoría de los argentinos son fanáticos del fútbol. Ah, es interesante. Y ahí hay plata. Y además ellos tienen una buena barra. Atraen para la televisión. Es un buen candidato. Y también eso tiene mucho que ver en las competencias. No es solamente juegues bien. Brasil, ¿cuántos millones son? Como 230 millones de habitantes. Imagínense, y cuántas copas mundiales tiene. No es casualidad. ¿A quién reconocemos en una competencia? ¿A quién le hacemos ganar? No es siempre limpio todo, lamentablemente. La vida es así.
Eso está pasando en Colombia. Ojalá en Colombia los hermanos colombianos reflexionen. Después en Perú van a ir a elecciones también, ya la segunda vuelta. Está entre Keiko, la hija de Alberto Fujimori, que fue encarcelado por delitos de genocidio, cosas grandes, ¿no? Porque estaba aplicando durante su gobierno la eugenesia. ¿Qué es la eugenesia? A las mujeres originarias los extirpaba la matriz, o sea que les hacía, no podían tener hijos, los originarios. Una forma también de exterminar a los originarios, los dueños de este suelo suramericano. Y después hizo otros negociados, por eso está como está Perú. Perú, todos sus recursos estratégicos, minerales, aguas, el espacio aéreo, todos son privados. Y la gente, por eso los peruanos están en el mundo, como los bolivianos, en Brasil, en España, en Estados Unidos. Ahora se dice que el Papa León XIV va a visitar España. Y los hermanos peruanos se sienten identificados con el Papa, que el Papa estuvo en Perú como un sacerdote, ¿no? Y se fue nombrado Papa hoy en día. Y los peruanos se sienten que el Papa es peruano. Y el Papa va a visitar a España estos días y los peruanos allá en España se están convocando para recibirlo también. Entonces, ojalá en Perú también reflexionen. No va a ser un candidato real de izquierda porque no es fácil cuando tienes todos los diputados, senadores copados por la derecha. Siempre han gobernado la derecha desde la presidencia o desde el poder legislativo, desde el poder de la justicia. ¿Quiénes son los jueces? Son de la derecha. ¿Quiénes son los parlamentarios? Son de la derecha. ¿Quién es el presidente? De la derecha. Y nosotros estamos 1, 2, 3 tratando de mejorar. Por eso nosotros vivimos mal, trabajando y trabajando como burros. Y pocos pueden tener el privilegio de trabajar horas y ganar bien y poder viajar en avión de un país a otro país. Entonces los hermanos peruanos también tienen que preocuparse por votar por su candidato, que se llamaba un tal Sánchez. Acá en Argentina estaba también, que se llama, ¿sabes cómo se llama el artista conocido? Sandro se llamaba Roberto Sánchez. Sandro, su nombre real es Roberto Sánchez. Y allá en Perú el candidato se llama Roberto Sánchez. Ojalá meta fuego, fuego, fuego para poder calentar el corazón de los peruanos. Así que, Luz, nos vamos a despedir. Terminó el programa. Hasta el próximo sábado, por favor, sintonicen. Y después de nosotros viene otro programa. Quédense y continuamos con la programación de la radio. Y no nos vamos a ir sin antes pasarle una musiquita linda de despedida que está acá. A ver, no lo conozco. Subí la cortina. Llegaron con promesas y banderas de libertad, dejaron sangre, deuda y una falsa paz. Hablan de democracia desde un trono de acero, pero nuestras calles conocen su verdadero imperio. Robaron tierras, nombres, sueños y pan, con dictadores firmaron la seguridad. Desde el norte mandan órdenes al sur, pero este pueblo ya perdió el miedo y alzó la luz. No somos patio trasero, no somos colonia más. La historia se escribe en fuego y hoy la vamos a cambiar. Fuera yanquis de América Latina. Esta tierra no se vende, se camina. Fuera yanquis de América Latina. Nuestra voz no se silencia ni se inclina.